Libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 10 y 12, que dice de la siguiente manera: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Dios eterno, te adoramos en esta mañana. Qué bueno, Dios, que tengamos siempre en medio de nuestra celebración tu bendita palabra, que nunca nos olvidemos de ella, que le prestemos toda la atención debida. Señor, te ruego que esta mañana nos hables a cada uno de nuestros corazones a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siéntense, por favor. La espiritualidad y la Biblia es el tema para esta mañana. Un mundo como el nuestro, un momento particular como el que estamos viviendo, es especial porque hoy día encontramos cualquier cantidad de ofertas religiosas apuntando a la espiritualidad de la gente. Y por la misma necesidad espiritual del mundo contextual, entonces al cual más no sabrá hacia qué lado mirar, no sabrá discernir con rapidez o con facilidad cuál oferta será la mejor. Tal vez usted un día se ha encontrado confundido frente a una u otra oferta espiritual. He escuchado en diferentes oportunidades hermanos que me dicen: pastor, escuché o me dijeron o vi por la televisión tal o cual propuesta. ¿Es buena o es mala? De manera que en medio de nuestro mundo, con todas las ofertas que hay, se debe tener sumo cuidado a la hora de darle credibilidad a las propuestas espirituales. Pretendo, en el nombre del Señor, esta mañana, dejar plasmado de una manera sencilla una propuesta clara sobre espiritualidad y la Biblia, que es nuestro tema para hoy. La espiritualidad es la armonía del alma y el espíritu para acercarse a Dios y trascender la conducta humana. Eso podríamos decir en pocas palabras lo que es espiritualidad en términos coloquiales. La espiritualidad se rige por doctrinas, y las doctrinas encierran pactos o propuestas morales. La espiritualidad se rige por prácticas, ya sea culturales, de manera unitaria o de manera colectiva. La espiritualidad está regida por símbolos religiosos, una iglesia, unas creencias, un lugar, una cruz. Es decir, hay muchos íconos para definir en cuestión de símbolos lo que es espiritualidad. También se puede definir espiritualidad como la adaptación de una persona sobre un conjunto de creencias o pensamientos o conceptos, ideas, ritos o actividades místicas o religiosas. Sin duda que definir espiritualidad requiere de una buena cantidad de tiempo, pero lo plasmamos así de manera sencilla para hacerlo más práctico a nuestro entendimiento. Para nosotros, para ustedes, hombres y mujeres cristianos y cristianas que hemos conocido y nos hemos beneficiado del amor y de la misericordia del Señor, la espiritualidad es parte de su ser, ya que así lo demandan las Escrituras. Dios busca adoradores espirituales, dice la Escritura, que le adoren en espíritu y en verdad.
Dios se complace de hombres y mujeres espirituales de verdad que ofrezcan sacrificios, que honren y exalten el nombre de ese Dios maravilloso. Y el texto que leímos esta mañana sobre los bereanos, los habitantes de Berea, nos dejan ver que ellos se destacaron por saber manejar su espiritualidad precisamente ligada a las Escrituras, como es nuestra propuesta para esta mañana. Leyendo con cuidado el verso número 11 del capítulo 17 de los Hechos, donde nos hemos remitido en un comienzo, dice la Escritura que ellos, los habitantes de Berea, recibieron la palabra de Dios que les era predicada y lo hicieron con nobleza, pero también lo hicieron con buen ánimo. Estos, los bereanos, se distinguían porque entendían, tenían claro que su espiritualidad debería estar ligada a la verdad de la palabra. No puede haber una espiritualidad desligada de la palabra de Dios. De manera que a la hora de juzgar, podré entender si la propuesta de espiritualidad que se me ofrece es viable frente a las Escrituras mismas. Eso fue lo que hicieron los bereanos. Y para afirmar y confirmar esa nobleza y ese buen ánimo a la hora de recibir la palabra, dice la Escritura que ellos, los bereanos, revisaron a la luz de las Escrituras y verificaron que lo que se les estaba enseñando era cierto. Dice el libro de San Juan, el capítulo 7, verso 17. Quien quiere hacer la voluntad de Él, conocerá si mi doctrina es de Dios o es mía. Son palabras del Señor Jesús. Una doctrina sana, una espiritualidad sana, sin duda alguna, debe estar ligada a las Escrituras, a la palabra de Dios. Si hay alguien tan espiritual que sea, o que parezca ser, o que crea serlo, deberá su espiritualidad estar filtrada a través de las Escrituras. Las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, sin duda nos ofrece seguridad a la hora de medir nuestra espiritualidad. No se es más espiritual porque se venga más a la iglesia. Claro, un hombre y una mujer espiritual siempre querrán venir a la iglesia. No se es más espiritual por el título de religión que posea. Claro, si se es espiritual, debemos ser gente religiosa, desde luego. No se es más espiritual porque se conozca de memoria cualquier cantidad de versos de la Biblia. Claro, si se es espiritual, nuestro corazón estará presto para albergar buenos y gran cantidad de textos de las Escrituras. De manera que la espiritualidad, como la manejaban los bereanos, la mantenían ligada mediante un equilibrio frente a las Escrituras. No así los tesalonicenses, que es el texto que precede al que leemos. Los habitantes de Tesalónica su espiritualidad la tenían basada en los rituales de la ley. La tenían basada en las costumbres religiosas. Y esto a los tesalonicenses les provocaba celos enfermizos y envidia religiosa. Noten ustedes entonces cómo mientras una espiritualidad manejada desde conceptos rituales, desde conceptos y costumbres culturales y religiosos, pugna frente a una espiritualidad manejada a través del concepto bíblico. De un lado, los tesalonicenses lo hacían así. Por eso es que ellos perseguían a Pablo, porque la predicación de Pablo rayaba un tanto con las costumbres de la ley.
los rituales de la ley y las costumbres religiosas de la época. Eso producía entonces no muy buena aceptación. No así nuestros amigos bereanos, que mantenían con firmeza, claridad y seguridad en las Escrituras. De manera que para unos, en este caso para los bereanos, su espiritualidad contaba con matices particulares que les permitía ser equilibrados frente a los retos de la vida. Ellos manejaban de manera equilibrada su espiritualidad con las Escrituras, y esto les producía confianza a la hora de afirmar sus principios espirituales. No así los bereanos, no así los tesalonicenses, perdón. Eso, mientras a los unos su espiritualidad les producía pugna y celos y rivalidad, a los otros su espiritualidad les producía seguridad, confianza y esperanza. Y no hay mejor espiritualidad que esa que le trae confianza al corazón herido. No hay mejor espiritualidad que esa que le trae esperanza al corazón desesperanzado. No hay mejor espiritualidad que esa que promueve la vida del hombre o la mujer espiritual a una nueva vida, desde luego promovida por las Escrituras, por los principios de las Escrituras. Eso era lo que hacían los bereanos. Tenían sencillez, claro. Tenían nobleza. Eran más nobles que los tesalonicenses. Es que para ser espiritual se necesita tener sencillez de corazón. Para ser espiritual se necesita nobleza de corazón. Con altivez, la espiritualidad será igualmente altiva. Y como tal, sería entonces una espiritualidad nociva y dañina. Mientras, para los bereanos, su espiritualidad la filtraban por las Escrituras, los otros por las costumbres de la ley. Ahora, ¿por qué los bereanos filtraban su espiritualidad por las Escrituras? Para ellos, saber que lo que se les estaba enseñando no rayaba con las Escrituras, las que ellos tenían en ese entonces. Para los bereanos, saber que la proclamación que se les estaba trayendo al corazón y a sus vidas, que la propuesta religiosa que Pablo les traía ahora, para ellos saber que era verdad, que tenía asidero en las Escrituras, eso les producía muchísima confianza. Un hombre y una mujer espiritual deberá estar confiado porque su espiritualidad está afirmada en las Escrituras. Tiene firmeza en las Escrituras. ¿Y por qué las Escrituras en esto de la espiritualidad juegan papel importante? Bueno, las Escrituras mismas nos dicen en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 16 que la Escritura, que toda Escritura es de inspiración divina. Eso a la espiritualidad le debe traer muchísima confianza, porque no es una escritura fundamentada en nada humano por ahí. Si bien es cierto, tiene su contexto y su razón de ser humano, y nació por una necesidad humana, y tiene aplicabilidad humana. Sin embargo, las Escrituras son inspiración divina. Usted debe aprender a amar las Escrituras por ese principio fundamental de ser inspiración divina. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Eso lo tenían claro nuestros hermanos bereanos. Sabían que si su espiritualidad estaba firmada en esa inspiración divina, su espiritualidad tendría sentido. Su espiritualidad tendría un norte definido. Su espiritualidad sabría para dónde iba.
Sabría entonces que los beneficios de su espiritualidad serían buenos para ellos, serían buenos para su familia, serían buenos para su pueblo, serían buenos para su raza. Traería